¿Qué tal, mis estimados alumnos? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren como siempre muy bien, disfrutando de sus clases, de las clases de cálculo. Espero que sean lo suficientemente agradables, pues, y que les ayuden a pues, aprender, ¿verdad? Sobre todo, lo más importante, que realmente sean, ayuden a su crecimiento académico. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de este tema, que son las leyes de los límites. Y específicamente el día de hoy es un tema muy interesante porque vamos a estar hablando de la continuidad, ¿sí? ¿Qué es la continuidad? Y gracias a los límites pues ya podemos tener una definición pues más estricta o más rigurosa o sí, con más rigor matemático, pero a su vez también también nos va a ayudar a entenderla mejor a las funciones y pues a evaluar límites, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar de una vez. Empezamos con lo que nos compete. Nada más les recuerdo, entonces estamos viendo las leyes de los límites, la segunda parte, y en esta parte hablaremos todas las leyes que tengan que ver con la continuidad de las funciones. Entonces vamos a definir primero continuidad de funciones. Hago un resumen de las funciones, de las leyes o propiedades que vimos de los límites la clase anterior, y estas son, ¿verdad? El límite de una suma, el límite de una resta, el límite de un producto, de una constante por una función, el límite de un producto de dos funciones y el límite de un cociente de dos funciones. Ojo que es el límite y de funciones. Les dejé les dejé una tarea, digamos, personal, una tarea para que ustedes desarrollen, ¿sí? Que es esta. Si lo hicieron, muy bien por ustedes, y si no lo hicieron, bueno, pues tómense estos minutos que sean necesarios para dar la respuesta, ¿ok? Vamos a evaluar el límite de estas dos funciones, ¿ok? Aplicando lo que vimos la clase anterior. Entonces, póngale pausa. Si ya lo hicieron, pues adelante, ¿no? Hasta adelanten al tiempo que ustedes consideren. Los que no, pues vamos a ver cómo sería la respuesta, ¿sí? Tenemos entonces el límite, ¿sí? El límite de x cuadrada menos 6x más 5. Todo esto entre x menos 5, ¿verdad? Cuando x tiende a 5. Entonces, vemos que es una función racional. ¿Estamos de acuerdo? Y vimos la clase anterior que las funciones racionales son continuas, ¿verdad? Bueno, sí, son continuas y que podríamos evaluar de manera directa, ¿verdad? Podríamos sustituir directamente el valor del límite, evaluar, y esa sería la respuesta del límite, ¿ok? Recuerden que la clase pasada vimos que eran funciones polinomiales y funciones racionales. Sin embargo, si aquí intento evaluar de manera directa, veo que me da una división entre 0, ¿verdad? 5 entre 5, 5 menos 5 da 0. Entonces, evaluar de manera directa no sería una opción aquí para hallar el límite de esta función. Si lo hago así, pues parece que el límite no existe, ¿verdad? Entonces vamos a ver si de casualidad no está truqueada o está medio oculto ahí el límite de esta función. Vamos a factorizar a ver qué sale. Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a 5 de, factorizamos, ¿verdad? O vamos a hacer la factorización aparte para no estar escribiendo el límite a cada rato. Aquí tendríamos que buscar dos números que multiplicados me den
5 y sumados me den menos 6. Entonces 5 y 1, ¿verdad? Los signos pues tendrían que ser menos y menos para que al multiplicarse den 5 positivo y al sumarse me den menos 6. Ahora, ojo que voy a cancelar. ¿Por qué puedo cancelar? Porque solo estoy buscando el límite, ¿de acuerdo? No estoy resolviendo, o más bien no estoy graficando, dibujando u obteniendo algo de la función. Simplemente voy a calcular el límite, así que ya busqué una función equivalente, ¿verdad? Para hallar su límite, o sea, para hallar el límite real. Si sienten que es confuso lo que acabo de decir, pues vayan al video anterior, ¿verdad? Ahí explico esta sección, ¿verdad? Por qué en los límites es posible mutilar la función original, ¿ok? Entonces, ya la mutilamos y buscamos una función equivalente, así que como es polinomial, pues simplemente sustituyo, ¿verdad? Lo voy a hacer por partes, solo esta vez. Sería el límite cuando x tiende a 5 de x menos el límite de 1 cuando x tiende a 5. Y esto que es igual, pues el límite de 5 es cuando x tiende a 5 de x es 5, ya lo vimos por las propiedades anteriores, 5. Y el límite de 1 cuando x tiende a 5, pues es 1, ¿verdad? Así que voy a escribir aquí abajo el límite a 4. Ahí está la respuesta. A esto debieron de llegar. Como tip, les recomiendo que grafiquen, ¿verdad? Grafiquen para verificar que esto sea cierto. Vamos a pasar al segundo ejemplo. El segundo ejemplo me decía el límite de dos más h, ya cambiamos de variable, menos 8, todo esto entre h, cuando h tiende a 0. De manera directa, también es una función racional, pero no puedo, evaluar de manera directa, o si lo hago me podría dar un límite espurio, ¿verdad? Un límite dudoso, falso. Vamos a factorizar a ver qué pasa, ¿ok? Repito, de manera directa no puedo hacerlo, o si lo hago, pues me puede dar un resultado erróneo. Así que vamos a factorizar, desarrollar y factorizar, tratando de eliminar la h que está abajo, ¿verdad? Entonces, esto es igual. Bueno, nada más como recordatorio, aquí tenemos un binomio al cubo. Esto es igual a a cúbica más 3a cuadrada b más 3ab cuadrada más b al cubo, ¿verdad? Haciendo las sustituciones correspondientes. Entonces aquí sería lo mismo. No voy a escribir el límite de todo eso para ahorrar tiempo. Simplemente vamos a ver cómo queda acá. H cuadrada. Ahí está. Y esto es igual pues a 8 más 12, ¿verdad? 12h más 6h cuadrada más h al cubo. Ok, ahora sí, vamos a escribir el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión larga. Sería 8 más 12
h más 6 h cuadrada más h al cubo. Todo esto entre h, ¿verdad? Ok, pero me falta menos 8. Menos 8. Ok. Esto es aparte. Vemos que me da esto. Ya vimos que de antemano, pues este 8 se iría con este 8. Ok, entonces, si se dan cuenta, ahí veo que puedo factorizar. Puedo factorizar una h. Y eso es bueno porque factorizar una h me permite eliminar una h de abajo hablando de límites, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo? Buscando una función equivalente. Una función equivalente que algebraicamente pueda encontrar el límite, ¿verdad? Así que sí puedo mutilarlo y eliminar una h abajo sin perjudicar el límite. Entonces, voy a escribir por acá el límite cuando h tiende a 0 voy a factorizar h 12 más 6h más h cuadrada. Esto entre h. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Ahora esto, pues elimino esta h con esta h hablando de límites. Y esto me queda el límite cuando h tiende a 0. Pues solo lo de arriba, ¿no? 12 más 6h más h cuadrada. Ahora, lo que me queda arriba es una función polinomial, ¿verdad? Como es una función polinomial, pues puedo sustituir de manera directa. Y pues ahí sí me da el límite, me daría el límite adecuado. ¿Por qué? Porque es una función polinomial y sustituyendo, pues ya está la respuesta. 12 más 6 por 0 más 0 al cuadrado, ¿no? Entonces esto es igual a, ahí lo vemos, 12. Entonces el límite de toda la función original es, cuando h tiende a 0, es 12. Eso les debió de dar. Como prueba, como tip, grafiquen, ¿verdad? Grafiquen ustedes a ver qué onda. Y les debe dar esto, ¿verdad? Muy bien. Son ejemplos muy sencillos, muy básicos, pero que nos dan una idea de que los límites pueden estar ocultos, ¿verdad? Bien, entendiendo entonces que las funciones racionales y polinomiales son continuas, pues por eso puedo sustituir. Ahora, el día de hoy va a quedar muy claro ese concepto, de tal manera que ya no va a haber dudas cuándo puedo sustituir y cuándo no en ciertas funciones, ¿ok? El objetivo entonces de hoy es mostrarles que puedo sustituir, ¿sí? Más bien en qué funciones puedo sustituir. Entonces, hoy va a quedar bastante claro eso. ¿De acuerdo? Vamos entonces a continuar. Muy bien, vamos a ver. Continuidad, concepto súper importante. Este concepto de continuidad lo vamos a estar utilizando a partir de ahora hasta que terminemos cálculo. Así que no se les olvide o aprendan bien, entiendan bien qué es la continuidad en una función. Muy bien, vamos a empezar. En el análisis de la sección 1.1 sobre funciones y gráficas se usó la frase estos puntos se unen. Permítanme. Estos puntos se unen con una curva suave. Esta frase invoca la imagen que es una curva continua y agradable. Continua agradable. En otras palabras, una curva sin rupturas, saltos o huecos. En efecto, una función continua a menudo se escribe como una cuyo gráfica puede trazarse sin levantar el lápiz del papel. A ver,
Hablando de cuando en precálculo se habla de funciones polinomiales o racionales, se dice que es una función continua, y esto da una idea, o más bien para entender qué es la continuidad de manera intuitiva, decimos que es una curva suave y sin irregularidades. Suave y sin irregularidades. Es una curva suave. Obviamente tiene que cumplir los conceptos de función, ¿verdad? Entonces, si aquí tengo mis ejes de referencia, ¿sí? Y yo trazo una curva suave y sin irregularidades, entonces estoy hablando de que esta función de manera intuitiva es continua. ¿Ok? Bien. Lo dibujé sin levantar el lápiz, ¿verdad? Ahora, en la sección 2.2 vimos que el valor funcional f de a, o sea, evaluar a en la función, no desempeñaba ningún papel en la determinación de la existencia del límite cuando x tiende a de la función. Es decir, ¿qué significa esto? Que no necesitamos o no nos importa cuál es el valor de f de a para determinar el límite. De hecho, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que f a incluso puede no estar definida y el límite existir. ¿Ok? Entonces, no me interesa para determinar límites de manera estricta qué pasa con f de a, qué pasa al evaluar. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Pero en la sección 2.2 observamos que los límites cuando x tiende a de funciones polinomiales y ciertas funciones racionales, lo que acabamos de ver de ejemplos y lo que una de las leyes que vimos la clase pasada, observamos que cuando x tiende a de funciones o polinomiales o racionales puede encontrarse simplemente al evaluar la función x en x igual a. Es decir, en funciones polinomiales y racionales basta con evaluar para encontrar el límite real de la función. ¿Sí? La razón, y ahora vamos a explicar por qué. La razón por la que puede hacerse lo anterior, hablando de estas polinomiales y racionales, en algunas instancias es el hecho de que la función es continua en un número a. Es continua en este número a. En esta sección veremos que tanto el valor de f de a como el límite de f cuando x tiende a un número a desempeñan papeles primordiales al definir el concepto de continuidad. Es decir, que sea continua en un número va a definir o nos va a ayudar a definir el concepto de continuidad de una función. Antes de proporcionar la definición, en la siguiente figura que voy a mostrar, se ilustran algunos ejemplos intuitivos de funciones que no son continuas en A. Entonces, ahorita quiero que vean las funciones y ustedes digan por qué no son continuas. O traten de buscar el patrón para determinar que no son funciones continuas. Chequen qué pasa con el número evaluado en A, o más bien la función evaluada en A, y qué pasa con el límite cuando x tiende a A de cada uno de los ejemplos. Pónganle pausa y chequen qué es lo que sucede. ¿Listos? Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Para el primer caso, ¿qué pasa con la evaluación f de a? Es decir, ¿qué pasa cuando sustituyo el valor de a en la función? Para el primer caso vemos que a no está definida. ¿De acuerdo? A no está definida. Y en este caso, ¿qué pasa con su límite? El límite no tiende a ningún número conforme x se acerca a A por la izquierda y por la derecha, así que tampoco el límite está definido. No existe límite, ¿ok? Bien, entonces esta función no es continua. Siguiente, ¿qué pasa con f de a? Bueno, f de a sí existe y es este valor, ¿ok? Pero ¿qué pasa con el límite? Por la izquierda
perdón, por la izquierda y por la derecha vemos que son valores diferentes. ¿Ok? Entonces, f está definida, f de a, perdón, está definida, aquí está, pero el límite es diferente. Entonces, no es continua. Siguiente, ¿qué pasa en este ejemplo? En este ejemplo, f de a no está definida. ¿Sí? En este ejemplo, f de a no está definida, o sea, hay un hueco. F de a no existe. Y es como por ejemplo, las dos funciones del inicio de esta clase. Si queremos evaluar justo donde tiende el límite, se los presento. Si queremos evaluar justamente en x igual a 5, vemos que en ese 5 la función no está definida, ¿verdad? Cuando x es igual a 5. Pero el límite sí existe, es 4. ¿Ok? Entonces básicamente esta función es un ejemplo como el que hicimos al principio. O sea, como el ejemplo del que hicimos al principio. ¿Ok? Ok, regresando entonces. La función no está, perdón, el valor de a no está definido, la función no está definida, ¿sí? En a, pero el límite sí existe. ¿Por qué? Por la izquierda y por la derecha me acerco a este valor L, ¿ok? Pero no es continua, entonces. Me está diciendo esto que no es continua. Siguiente. Aquí vemos que f de a existe. Aquí está, f de a existe. Y el límite también existe. Pero tanto el límite como el valor evaluado son diferentes. Entonces, existe f de a, existe límite cuando x tiende a, pero son diferentes. Entonces, me dice aquí que la función no es continua. Entonces, creo que ustedes ya se estarán imaginando y habrán deducido cuando la función es continua. ¿No? ¿Cuándo? Vamos a verlo. Aquí está. Ojo, estamos hablando de continuidad en un número. Específicamente aquí vimos un ejemplo. A, cuando x es igual a A. Entonces es muy importante entender que estamos viendo la continuidad en solo un número de toda la función. ¿Okay? ¿Cuándo entonces, de acuerdo a esta imagen, a esta figura, una función es continua? Aquí me lo dice. Se dice que una función es continua, que una función f es continua en un número a, o sea, en ese número, si cumple esas tres condiciones. Primero, que f de a, esté definido, o sea, exista y esté definido. Número 2, que el límite cuando x tiende a A exista también. Y número 3, pues es la más importante, que tanto el límite como el valor evaluado sea el mismo. Entonces, esta es la más importante, que tanto el límite como el valor evaluado sean el mismo. Si esto se cumple, entonces diremos que tenemos una función continua en ese numerito. ¿Ok? Y aquí lo vemos. ¿Sí? Si alguna de las condiciones en esta definición no se cumple, entonces se dice que f es discontinua en ese número a. Entonces aquí f es discontinua, sí, f es discontinua en a, f es discontinua en a, f es discontinua en a. Entonces, repito, ¿cuál es la condición que se tiene que cumplir? Estas tres. La primera, que f de a exista y esté definido. ¿Sí? Que el límite exista y que tanto el límite como el número evaluado sean el mismo. Vamos a ver tres ejemplos. ¿Sí? A ver, determinen de manera analítica si cada una de las siguientes funciones es continua en 1. Ok, póngale pausa al video y ustedes traten de dar su respuesta. Ok, traten de dar su respuesta. Muy bien, vamos a ver cuál sería esa respuesta.
A ver, para el primer caso, es más, sin incluso abordar mucho el tema, veamos qué es lo que está sucediendo. A ver, en el primer caso ya ni continúo. O sea, ni hago. Son 3 condiciones, ¿verdad? Entonces, aquí falla. ¿En cuál falla la primera? La primera función de las 3 condiciones. Pues vemos que no existe el número evaluado, ¿verdad? Cuando x es igual a 1, pues esto me da 0. Así que el número evaluado no está definido. Por lo tanto, esta función cuando x es igual a 1 no está definido. Repito entonces, para el primer caso, f de x es igual a x cúbica menos 1, x menos 1. Entonces, f de 1, pues esto sería, esto sería 1 al cubo menos 1, 1 menos 1. Entonces, aquí me da 0 abajo y arriba no me interesa. No es continua en x igual a 1. Ya está. Ni me molesta buscar el límite, ¿ok? Este es el inciso número A. Ahora el inciso B. El inciso B me dice que... bueno, aquí sí me están definiendo que x es igual a 2. Entonces, perdón, cuando x es igual a 1, g de 1 es 2, ¿verdad? Voy a volver a escribir la función. Tengo que g es una función compuesta o por partes. X cúbica menos 1 cuando x menos 1 cuando x es diferente de 1. Y es 2 cuando x es igual a 1. Entonces, ¿de aquí qué obtengo? De aquí obtengo que g de 1 es igual a 2, ¿verdad? Por esta condición. Bien, existe g de 1 y es 2. Ahora pues tengo que ir al siguiente paso, tengo que ver cuánto es el límite. Entonces voy a hacer como que una digresión para calcular el límite, ¿verdad? Vamos a ver. El límite cuando x tiende a 1 de la función x cúbica menos 1 entre x menos 1. Esto es igual. Si quiero evaluar de manera directa, pues vemos que no. O sea, si quiero sustituir, me da un límite que no existe. Entonces, aparentemente no existe límite, ¿verdad? Pero pues vamos a buscar una función equivalente. Es decir, vamos a mutilar la función original para buscar el límite, ¿verdad? A ver si no está truqueada. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, es una diferencia de cubos. ¿Sí? Entonces sería x menos 1 multiplicada por x cuadrada más el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Es una diferencia de cubos. Y esto es igual a x menos 1. Se va. Bueno, esto es el límite. Ese es uno de los errores típicos que cometemos, ¿verdad? Hay que estar escribiendo límite. ¿Ok? O lo hubieran hecho aparte como yo lo hice, ¿verdad? En los ejemplos anteriores. Bueno, ya al sustituir, ahora sí, ya me queda una función que ya puedo evaluar para buscar el límite. X cuadrada más x más 1, ¿verdad? ¿Y esto cuánto da? Esto es igual a, ahora sí puedo sustituir de manera directa, a 1 al cuadrado más 1 más 1. Entonces esto es igual a 3. Entonces el límite de toda esta función es 3. Y vemos que el límite no coincide con la evaluación. Por lo tanto, no es continua. La segunda función no es continua. No es continua en x igual a 3. Perdón, a 2. No, a 1. No es continua en x igual a 1. ¿Por qué? Porque al evaluar g de 1
me da 2 y el límite, cuando x tiende a 1, me da 3. O sea, nada que ver, ¿no? Son diferentes los límites. No pasa por el punto número 3 de la definición, ¿verdad? No pasa, pasa este, pero no pasa este. ¿Ok? Muy bien, continuamos. El siguiente, aquí está, vamos a ver. Aquí, pues, si se dan cuenta, es la misma función. Aquí me dicen que cuando x, que x es igual, cuando x es 1, el resultado evaluado es 3. Y que y vamos a ver cuánto es el límite, que realmente es la misma de ambas, ¿verdad? Así que el límite, vemos que tanto el límite, como el número evaluado es el mismo. Vamos a hacerlo de manera un poquito más entendible lo que acabo de decir. Si se dan cuenta, son las mismas secciones, ¿verdad? Lo único que cambia es que aquí me ponen 3, ¿no? Vamos a hacerlo aparte. Es el inciso C, ya le llaman H. H de x es igual a x cúbica menos 1 sobre x menos 1 cuando x es diferente de 1. Y es 3 cuando x es igual a 1. Pues ya está. De los ejercicios anteriores, aquí tenemos que el límite de g de x, de h, perdón, de h de x, cuando x tiende a 1, pues ya vimos que es 3, ¿verdad? Aquí está el desarrollo. ¿Sí? Y también ya vimos que de esta misma, o sea, aquí mismo me lo está diciendo, también estamos viendo que ya no es g, es h. H de 1 es igual a 3. Entonces vemos que tanto el límite como el número evaluado es el mismo. Por lo tanto, esta función es continua en ese numerito. X igual a 1, perdón. X igual a 1. Puse 1 hace rato. Sí. Entonces vemos que es continua en x igual a 1. Vamos a ver las gráficas de acuerdo al autor. Aquí están las gráficas. Vemos que en el primer caso, pues el número evaluado no está definido, pero el límite es 3. En el segundo caso, el límite es el mismo, obviamente. El límite es el mismo, pero el número evaluado, cuando x es igual a 1, g de 1 es 2. Entonces es diferente, ¿verdad? Y en este caso, tanto el límite como el número evaluado, pues es 3. Así que h de x es continua y las otras dos no lo son. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. Háganlo ustedes solos. Determinen si esta función por partes es continua en 2, o sea, en x igual a 2. Determínenlo. ¿Cómo lo harían? Utilizando reglas anteriores que ya hemos visto, ¿verdad? Pónganle pausa y díganme si sí o no. Traten de hacerlo de manera analítica y después lo comprueban de manera gráfica. Pónganle pausa. Muy bien. ¿Cómo se resuelve esto? Por la manera que me lo están dando, pues voy a evaluar el límite por la izquierda, que sería en esta porción o en esta función, y el límite por la derecha de esta función. Si coinciden, pues ya tengo que el límite existe, ¿verdad? Si coinciden estos dos, por la izquierda y por la derecha. Y adicionalmente voy a comparar si el límite coincide con el número evaluado. Aquí está, de hecho me lo están diciendo, cuando x es igual a 2, pues es 5 el valor, ¿verdad? Vamos a hacerlo. A ver, la función es f de x x cuadrada cuando x es menor que 2, 5 cuando x es exactamente igual a 2 y menos x más 6
cuando x es mayor que 2. Entonces vamos a ver. Hay que hacer todo el proceso, ¿verdad? El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿verdad? De x cuadrada es igual, como es polinomial, ya, y bueno, de acuerdo a las reglas que vimos también en la clase pasada, vemos que puedo evaluar directamente, ¿verdad? Es x a la m. O sea que sería básicamente evaluamos 2 al cuadrado. Y esto es igual a 4. Ahí está el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Ahora vamos a ver el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Entonces sería la otra parte de la función, menos x más 6. Es una función polinomial, es lineal de hecho, entonces simplemente evaluando menos 2, ¿no? Menos 2 más 6, esto es igual. Ojo que ya me estoy ahorrando varios pasos, ¿no? Ya no estoy haciendo por trocitos el límite de menos el límite de x más el límite de 6, ya es más directo, ¿sí? Por lo que ya habíamos visto anteriormente de que son polinomiales. Y esto me da 4, ¿verdad? Entonces, ojo, aquí que tengo tanto el límite como de la izquierda como el límite por la derecha tienen a un mismo valor, 4. Aquí está, perfecto, el límite existe y es 4. Sin embargo, f de 2 es igual a 5 por esta porción. Así que, ¿qué, estimados alumnos? No es continua en x igual a 2. En los demás no lo sé, pero en x igual a 2 que me están preguntando, no es continua. ¿Ok? Vamos a ver cómo queda la gráfica. Aquí lo tenemos. Entonces vemos que el límite es 4. El número evaluado es 5, así que no son iguales, no es continua. Vamos a ver otra manera de aplicar esto mismo, o sea, la definición de continuidad en un número en estos ejemplos. ¿Dónde es discontinua cada una de las siguientes funciones? Eso está un poquito más elevado el nivel, ¿verdad? Me están preguntando dónde es discontinua cada una de las siguientes funciones. Entonces ya subimos un poquito más la apuesta, así que tendríamos que ver en qué número no existe el límite, ¿no? Donde no existe el límite, ahí ya sé que no va a ser continua. O donde no exista un valor evaluado, ¿sí? O ¿dónde sería el último? Donde existe el límite, donde existe un valor evaluado, pero sean diferentes. ¿Ok? Entonces, son varias pruebas, ¿verdad? Que tendría que hacer. Obviamente, si no pasa alguna de las dos, pues ya sé que... O sea, si no pasa alguna de las tres más bien, ya sé que pues no es continua, ¿verdad? O sea, si la primera no pasa, pues ya ni me molestan hacer las otras dos pruebas. O si ya estoy en la segunda y no pasa, pues ni me molesto en hacer la última. Vamos a empezar con la evaluación, ¿no? F de A. A ver, en este caso, en el inciso número 1, tenemos f de x es igual a x cuadrada menos x menos 2, ¿ok? Entre x menos 2. De manera directa estamos viendo que la función no va a ser continua. Lo vamos a escribir. F de x no es continua
en x igual a 2, ¿verdad? Porque al evaluar me da 0 el denominador. Así que no es continua en x igual a 2. ¿Habrá algún otro número donde no sea continua? La respuesta es no, porque al buscar otras opciones, otras posibles lugares, vemos que me queda una... Si evalúo el límite, me queda una lineal, ¿sí? O sea, está truqueada, ¿verdad? Es una lineal truqueada. Así que solamente en 2 no es continua por la evaluación. Todos los demás números pueden ser evaluados y el límite, de hecho el límite existe en toda la función lineal que es, ¿verdad? Siguiente. El inciso B. A ver. Ok. Aquí. Pues aquí es fácil de ver esta. Es 1 entre x al cuadrado. Observen que cuando x se acerca a 0, vemos que no existe el límite, ¿verdad? El límite se tiende a... O sea, se dispara el límite, o sea que no está ningún número definido cuando x tiende a 0 por la izquierda y por la derecha. Así que el límite no existe en x igual a 0, no está definido, ¿verdad? En x igual a 0. Así que no me interesa si existe, o sea, si la función por partes me define cuando x igual a 0 es 1. Ok, qué bueno que existas, pero aquí no está definido el límite, así que el límite no coincide con el número evaluado, así que no existe. O más bien, es discontinua en x igual a 0. Y es el único valor porque todos los demás pueden ser evaluados. De hecho, esta es la función que rige, ¿verdad? Ahorita vamos a ver las gráficas. Y aquí vamos a ver qué onda con esta gráfica. A ver. El número evaluado cuando x es igual a 2 es 1. O sea, f de 2 es 1. Entonces, esto me obliga a comparar con el límite de esta función. Vamos a hacerlo. Para ver si son los mismos, ¿verdad? De hecho es la misma función, ¿verdad? Pues vamos a aprovechar a calcular el límite cuando x tiende a 2, pues de esa misma función. Esto es igual al límite, vamos a factorizar dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados me den menos 1. En este caso serían 2 y 1, ¿verdad? Sería negativo y positivo. Entre x menos 2 puedo mutilarlo. Aquí está. Entonces el límite cuando x tiende a 2 ¿sí? De x más 1, vemos que es igual a sustituir 2 más 1 es igual a 3, ¿verdad? Entonces vemos que la función no coincide con el límite, ¿verdad? Más bien, perdón, vemos que, a ver, no lo puse aquí, pero de acuerdo a lo que teníamos acá, a ver, lo voy a escribir f. Ok, ahí lo vemos. Vemos que f de 2 es igual a 1. Ahí está. F de 2 es igual a 1. Entonces comparamos. El número evaluado es diferente al límite, que es
que es 3, ¿verdad? Que es 3. Muy bien, entonces ninguna de estas funciones presentadas en estos ejemplos resultaron ser en continuas, ¿verdad? O más bien todas tuvieron una discontinuidad. En este caso, vamos a ponerlo, es discontinuo en x igual a 2, ¿verdad? De hecho, todas son discontinuas. Ah, no, ¿verdad? A ver, permítanme. Aquí tenemos. Esta es discontinua en x igual a 2, la b es discontinua en 0 y la c es discontinua en 2 también. Así que vamos a ver cómo quedan las gráficas. Aquí vemos que la primera, lo que habíamos dicho, el límite existe, pero no me interesa porque al evaluar no existe el valor aquí. Y vean que es una lineal disfrazada. ¿Ok? En el segundo caso, sí existe el valor evaluado, es 1, cuando x es igual a 0. Pero el límite realmente no existe en x igual a 0, así que no es tanto el límite. Como no existe el límite, ya ni me molesto en compararlos. Comparar el valor evaluado con el límite, ¿verdad? Y en el último caso, pues ahí sí tuve que llegar hasta la comparación y vemos que son diferentes los valores. ¿Ok? Entonces el límite vemos que es 3 y el valor evaluado es 1. Así que es discontinua. En resumen de esto que acabamos de ver, acabamos de verificar o acabamos de establecer cuando una función es discontinua en un número. Ahora vamos a subir más la apuesta. Continuidad sobre un intervalo, o sea, ya no en un número solito, sino en un conjunto de números, en un intervalo. ¿Ok? Continuidad sobre un intervalo. A continuación veremos que el concepto de continuidad en un número A se extiende a continuidad sobre un intervalo. O sea, ya no solo un número, sino todo un conjunto de números llamados intervalo. Ya son expertos en calcular intervalos, ¿verdad? A ver, definición 2.3.2. Continuidad sobre un intervalo. Una función f es continua. Ojo. Ya estamos hablando de continuidad no solo en un número, sino estamos diciendo, fíjense, una función f es continua sobre un intervalo abierto. O sea, ya sobre un conjunto considerable de números. Sobre un intervalo abierto va a ser continua si es continua en todo número en el intervalo. Parece un trabalenguas, ¿no? Una función, me estás diciendo que una función es continua si es continua en todos los números del intervalo. Ah, pero bueno, ya estamos aplicando, ya entendemos qué significa continua en cada uno de los números. Quiere decir que en cada uno de los números de ese intervalo, tanto el límite como el número evaluado es el mismo. Eso significa, ¿verdad? Repito. Entonces, bajo ya una perspectiva más amplia de la definición, diríamos que una función f es continua sobre un intervalo abierto AB si es continua, es decir, si en cada uno de los números dentro del intervalo el número evaluado es igual al límite para cada uno de los puntitos, para cada uno de los números, es lo que está diciendo, ¿sí? Y sobre un intervalo cerrado, ojo que cambia, si es continua en AB, o sea, si se cumple lo anterior, pero además el límite obviamente aquí vean, el límite por la derecha, el número o sea, si por la derecha el límite coincide, el límite de la derecha coincide con el número evaluado. Está muy, muy sencillo, ¿verdad? Y sobre el intervalo cerrado B, o sea, sobre el último número del intervalo, pues si el límite por la izquierda, ¿no? Al acercarse de este lado, obviamente dentro del intervalo, pues coincide tanto el límite por la izquierda como el valor evaluado. ¿Cómo ven? ¿Está fácil o difícil? Está fácil una vez que ya lo entendemos, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, una función va a ser continua en un intervalo abierto o cerrado si en cada numerito, en cada valor
de ese intervalo, tanto el límite como el número evaluado son el mismo. ¿Ok? Dice acá abajo, si se cumple la condición límite por la derecha, dada por este segundo ejemplo aquí, más bien por esta segunda definición, inciso de la definición, se dice que f es continua por la derecha en A. O sea, nada nuevo, ¿no? F es continua por la derecha en A. Si este límite, si el límite es igual al número evaluado en B por la izquierda, entonces es continua por la izquierda en B. Ahora, piensen en esto, el siguiente párrafo. Extensiones de esos conceptos a intervalos como estos mencionados, fíjense cómo ya hay combinaciones, ¿sí? Se hace como se espera. Entonces, es muy fácil entender o es muy fácil de deducir cómo tendrían que ser las combinaciones entre estas dos definiciones para cualquiera de estos intervalos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me da un ejemplo. F es continua en 1,5. Ojo, 1 cerrado, 5. ¿Cómo sería? Si es continua, obviamente, en el intervalo abierto 1,5, pero también es continua por la derecha en 1. Está fácil, ¿verdad? Es como que combinar donde se necesite ambas funciones, ¿no? O sea, ambas incisos de las definiciones. ¿Ok? Es un buen ejercicio, ¿no? Mental. Preguntarse a ver cómo se vería para cada lado. ¿De acuerdo? Y así de fácil. Y esto es muy importante. Esto es sumamente importante, entender cuándo una función es continua sobre un intervalo. ¿Por qué creen? A ver, ¿por qué es importante conocer la continuidad sobre un intervalo de determinada función? La respuesta es porque pues yo voy a regresar a como que a la definición anterior, porque si es continua sobre un intervalo, pues puedo calcular el límite solamente evaluando en algún número de ese intervalo. Repito, es importante entender o saber que una función es continua sobre un intervalo, porque para cada valor entre este intervalo, con evaluar, encuentro el límite. Así de fácil, ¿verdad? Vamos a ver este ejemplo. Pregunta. De estas tres siguientes funciones, gráficas de funciones, ¿dónde son continuas? ¿Sí? Denme el intervalo donde las siguientes funciones son continuas. O escriban el intervalo donde las siguientes funciones son continuas. Pues me voy a la definición anterior, ¿verdad? Póngale pausa y traten de resolverlo ustedes solos. La respuesta, para el primer caso, vemos que tanto el límite, observen, tanto el límite de todo lo que está aquí en azul es una curva suave sin irregularidades, y vemos que todos los límites existen, ¿verdad? En este intervalo. Y el número evaluado, pues vemos que es el mismo, ¿no? Entonces, esta función, ¿sí? Que es es racional, pero combinada con una, bueno, de manera estricta no es racional, es una función que contiene radicales, ¿ok? Y estamos viendo que es continua. Aquí es algo interesante, lo vamos a escribir. Para la primera función. La primera función, vamos a llamarle inciso A, es continua. Ya sabemos que es continua de menos 1 a 1, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo. En todo donde está el dominio, fíjense que estoy diciendo el dominio, vemos que tanto el límite como el valor evaluado, con el valor, sí, al evaluar ese valor, pues es el mismo que el del límite, ¿verdad? ¿Qué pasa en menos 1 y 1? Fíjense que en menos 1 y 1
no existe el valor evaluado y tampoco existe el límite. En este caso, no existe el límite por la izquierda del -1, no existe, ni tampoco por la derecha del 1 positivo. Así que, en este caso, decimos, hoy no puse el 1, decimos que esta función es continua, ¿verdad? La función que vemos es continua en -1 y 1. Sería incorrecto decir que la función es continua en -1 y 1. Sería incorrecto. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que tanto el límite por la izquierda al -1 no existe y tampoco el valor evaluado. El -1, ¿verdad? Aquí no está definido el valor de -1. Así que sería un error considerar un intervalo cerrado. ¿Ok? El siguiente ejemplo. Aquí ustedes que dicen, ¿dónde es continua la función? ¿O en qué intervalo es continua la función? Bueno, aquí vemos que es continua, para empezar, de -1 a 1, ¿verdad? Tanto el límite como el valor a evaluar van a ser los mismos. Entonces, para el inciso 2, ya sabemos de antemano que es continua de -1 hasta 1. Ahora bien, ¿qué pasa con los extremos? Vemos que por la izquierda el valor existe, es 0. De hecho, aquí lo estamos viendo. Si sustituimos, ¿verdad? Por la izquierda, vemos que el valor tiende a 0. O sea, existe por la izquierda. Por la derecha no, pero para que sea continua en un intervalo cerrado, tiene que existir por la izquierda. Y aquí por la derecha. Por la derecha. Y aquí por la izquierda del 1. ¿Sí? Por la izquierda del 1. Creo que aquí también lo dije mal, ¿no? Aquí por la izquierda del 1. Vemos que sí está definida, ¿verdad? Es 0. Por lo tanto, aquí mejora la definición. Aquí es continua sobre todo el intervalo, porque el límite, de hecho lo voy a escribir, cuando x tiende a -1 por la derecha de la función, no sé cómo se llama, f de x es igual a 0. Y también el límite cuando x tiende a 1 positivo pero por la izquierda, pues existe el límite por la izquierda, es de f de x, que también es 0. ¿Sí está claro, jóvenes? Entonces vemos que es continua en el intervalo cerrado -1 a 1. ¿Y qué pasa con esta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería? ¿Dónde es continua toda esta función? Pues estamos viendo que es continua, para empezar, en el intervalo abierto 1 hasta infinito, ¿verdad? Pero también vemos que por la derecha existe el límite por la derecha cuando x tiende a 1, y vemos que es 0. Entonces, para el caso 3, para el inciso 3, es de 1 cerrado hasta el infinito positivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha de la función, esto es igual a 0. Interesante, ¿verdad? Y aquí viene lo mejor de todo esto que estamos viendo. Aquí viene lo mejor ahorita. Fíjense. Aquí viene lo mejor. Continuidad de una suma producto y cociente de dos funciones. Fíjense. Continuidad de una suma producto y cociente. Cuando dos funciones f y g son continuas en un número a, entonces, fíjense, son continuas en un número a. Regresamos a la primera definición. Entonces, la combinación de las funciones formadas por suma, multiplicación y división también es continua. En el caso de la división,
f entre g, pues es necesario, por supuesto, requerir que g de ese número evaluado sea diferente de 0. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si yo tengo que una suma, un producto, un cociente, o una diferencia también, de dos funciones o más, si es continua en ese número A evaluado, pues va a ser continua en su suma, su multiplicación o su cociente, obviamente en el cociente, siempre y cuando esto sea diferente a 0, ¿verdad? Y aquí me lo está diciendo. Si las funciones f y g son continuas en un número A, entonces la suma, el producto, el cociente son continuos en x igual a A. Y fíjense, aquí viene algo súper padre. Vamos a demostrarlo. ¿Cómo podemos demostrar entonces que la suma, producto y cociente de dos funciones es continua? Pues vamos a aplicar la definición de continuidad. Fíjense, como una consecuencia de la hipótesis de que f y g son continuas en un número A, podemos decir que ambas funciones están definidas en x igual a A. Es obvio que si ya dijimos que son continuas, es obvio que están definidas en A, ¿verdad? Entonces los límites de las dos funciones existen cuando x tiende a A y pues tendrían que ser los números evaluados si son continuos, ¿verdad? Para cada uno. Entonces, debido a que el límite existe porque es continua, cada una de ellas, sabemos que el límite de un producto, aquí viene lo interesante, aplicando leyes anteriores, el límite de un producto es el producto de los límites. Aquí está, el límite de un producto es el producto de los límites. Por lo tanto, como los límites son iguales a los valores evaluados, entonces simplemente digo que el límite del producto de dos funciones es la evaluación en A de esas dos funciones, en este caso multiplicadas. Y los demás también así se pueden demostrar, ¿verdad? Los demás, la suma, la resta, la división. Así se pueden demostrar. ¿Ven lo interesante? Y todavía se pone mejor, fíjense. Siguiente teorema. Si f y g son continuas en x igual a A y x igual a c es una constante, entonces las siguientes funciones son también continuas en x igual a A. Esto es lo que acaba de decir el autor anterior. Pero aquí le añadimos adicionalmente una constante por una función, también va a ser continua en ese valor de A, o sea, en x igual a A, ¿sí? Ahora, todavía se pone mejor, fíjense. Este es el más importante de lo que estamos viendo. Cualquier función polinomial es continua en todo su dominio. Cualquier función polinomial es continua en todo su dominio, es decir, es continua sobre el intervalo de menos infinito hasta más infinito, es decir, sobre todos los reales. Cualquier función racional es continua siempre que esté definida. Es continua siempre que esté definida. Esto es continua en su dominio. Y esto nos abre todas las posibilidades, muchachos. ¿Por qué? Porque si digo que una función es continua en su dominio, entonces, de acuerdo a lo anterior, de acuerdo a esto, basta con evaluar, ¿verdad? Basta con evaluar para calcular el límite en cualquier punto del intervalo. En este caso, entonces, en cualquier punto del dominio, ¿sí? Y es por eso que nosotros podemos evaluar simplemente cualquier función polinomial o racional y encontrar el límite. ¿Por qué? Porque es posible, porque son continuas. Donde, en este caso, una polinomial es continua en todo su dominio, así que basta con evaluar nada más y encuentro el límite. Y una función racional es lo mismo. Basta que sepas su dominio, vas a saber que en ese dominio la función, si quieres encontrar el límite, solo evalúas y encuentras el límite, siempre y cuando conozcas el dominio, tanto de la polinomial como la racional. Sí está claro, ¿verdad? Estoy siendo muy repetitivo, pero sí está claro. ¿Cómo demuestras tú que una función polinomial es continua? Pues aplico los límites que acabo de ver, aplico los teoremas que acabo de ver de continuidad en cada punto. Fíjense.
Esta es la forma típica que tiene una función polinomial. Es la forma típica que tiene una función polinomial de grado n. Tiene Cn, Cn-1, C1 y C0, pues son constantes, aquí está. ¿Ok? Y obviamente x a la n, pues n es el grado del polinomio. El grado 5, 6, 7, cúbica, etcétera, ¿no? Entonces, algo muy sencillo de ver. Algo muy sencillo de ver es que el límite de este valor, cuando x tiende a un número a, ojo, cuando x tiende a un número a, pues es el mismo valor, ¿verdad? Por la ley que vimos la clase pasada. El límite de una constante es la misma constante. Y también la clase pasada vimos, por ejemplo, bueno, también sabemos de la clase pasada que el límite de x elevado a la m, pues es a elevado a la m, ¿verdad? A elevado a la m. Ahora dice, esta ecuación es precisamente la proposición de que la función f de x es una función continua. X, básicamente estamos dando vueltas al asunto, pero estamos yendo de lo particular a lo general. X a la m es una función polinomial, ¿sí? De grado 2, 3, 4. Es una función básica, ¿verdad? X cuadrada, x al cubo, x a la cuarta, etc. Bueno, yo ya sé que x a la m, por ser una función polinomial, sencilla, pero por ser polinomial, es continua en todo su dominio, ¿verdad? Entonces, una función polinomial más compleja, si se dan cuenta, está generada o está formada por esta función o este límite, más bien por este término x a la m multiplicada por una constante. Y regresando a la definición anterior, aquí está, constante por una función, pues vemos que también es continua en ese valor. ¿A qué quiero llegar? Que este polinomio es la suma de, escuchen, es la suma, suma de funciones polinomiales pequeñas, ¿sí? Y al final una constante. Básicamente lo que estoy haciendo es lo siguiente. Permítanme. Básicamente, si yo tengo una función polinomial Cn a la x a la n más Cn menos 1 x a la n menos 1 más C1x más C0, estoy diciendo que el límite de esto, cuando x tiende a un número a, es igual al límite de x cuando tiende a, fíjense, Cn multiplicado por x a la n. Esta es una función polinomial chiquita, ¿verdad? Que sale evaluando. Cn menos 1 por x a la n más el límite, más el límite cuando x tiende a de otra polinomial chiquita, más otras polinomiales, o sea, más otros límites por polinomiales más pequeñas, del límite más el límite cuando x tiende a de C1 por x, ¿verdad? Más, lo pongo acá abajito, perdón, más el límite de x tiende a de la constante 0. Entonces, como cada una de ellas son continuas, pues sería C a la n, ya no x, sino la evaluación, a la n más C a la n menos 1, a la n menos 1, más 1, 2, 3, más C1 por a, más C0, ¿verdad? Y por lo que acabamos de ver también, si es continua, en A, pues si se dan cuenta son pequeñas funciones que se están sumando, más bien aquí son pequeñas funciones que se están sumando, así que
El límite va a ser la suma de todo, perdón, el límite de la suma es el límite de cada una de ellas, ¿verdad? Que en este caso pues es simplemente la evaluación. ¿Sí está claro? Entonces con esto demostramos que una función polinomial es continua. Para la miscelánea dejo que demuestren de la tarea, la tarea que sigue, dejo que como un ejercicio misceláneo que contesten o que demuestren que una función racional es continua, ¿ok? En su dominio. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Vamos a continuar. A ver, ¿qué más podemos hacer? Vamos a ver unos ejemplos. Sí, vamos a ver unos ejemplos. A ver, ¿cuál sería el límite? Cuando x tiende a menos 2 de x al cubo más 2x al cuadrado menos 1 sobre 5 menos 3x. Ok. ¿Qué hago? En este caso, como es una racional, simplemente evalúo. ¿Ok? Evalúo y ese va a ser el límite porque es una racional. Las racionales son continuas en todo su dominio. Pero como dato extra, como vamos a ver más bien como curiosidad, cuál es el dominio de esta función. Y yo ya sé que va a ser que el límite va a ser el mismo que el número evaluado. No solo en menos 2, sino que en un montón de números más definidos por el dominio. Entonces nada más como curiosidad vamos a ver cuál es el dominio de esta función. Y es sencillo, simplemente veo el denominador y voy a buscar cuándo es igual a 0 el denominador para no considerarlo, ¿verdad? El numerador no aporta nada para calcular el dominio. O no estorba más bien para restricciones, ¿verdad? Ya vimos en clases pasadas la importancia de separar, ¿verdad? Entonces en este caso pues me concentro en el denominador y vemos que x tiene que ser igual a 5 tercios. ¿Estamos de acuerdo? X igual a 5 tercios me hace 0 el denominador, por lo tanto el dominio de esta función, vamos a llamarle f de x, es igual desde menos infinito hasta 5 tercios unión 5 tercios hasta el infinito. ¿Qué significa esto? Que la función es continua en todo el intervalo, o sea, en todo el dominio, excepto 5 tercios, obviamente. Así que vamos a evaluar nada más y ya. El límite cuando x tiende a menos 2 sería menos 2 al cubo más 2 por menos 2 al cuadrado menos 1 sobre 5 menos 3 por menos 2. Y esto les da, de acuerdo a si lo hacen, pues les va a dar menos un onceavo. Ven lo fácil que se evalúan límites una vez que entendemos el concepto de continuidad. ¿Sí? Vamos a ver otro ejercicio. Y todavía se pone mejor. Teorema 7. Los siguientes tipos de funciones, ya que expandimos el panorama, son continuas en todo número de su dominio. Y eso es muy importante. Van a ser continuas en su dominio. ¿Cuáles son ellas? ¿Cuáles son estas funciones? Funciones polinomiales, pues ya lo sabíamos. Racionales también. Funciones de tipo raíz van a ser continuas en su dominio. Las funciones trigonométricas también van a ser continuas en su dominio. Funciones trigonométricas inversas también van a ser continuas en su dominio. Funciones exponenciales continuas en su dominio. Y funciones logarítmicas continuas
en su dominio. Básicamente todas las funciones principales que utilizamos o que sirven para generar modelos matemáticos de fenómenos físicos, ¿sí? Pues básicamente son continuas en sus dominios, ¿ok? Y esto es bueno porque, repito, otra vez, solamente evaluando encuentro entonces el límite. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense esto. Esto puede parecer difícil, ¿verdad? De hecho, aquí ya dan la respuesta, pero vamos a hacerlo nosotros para que no tengan miedo, ¿sí? Vamos a hacerlo nosotros. Vamos a plantear el dominio de esta función. Dice, ¿en dónde es continua esta función? Bueno, esta función es una suma de es una suma de dos funciones, ¿ok? Es una suma de funciones y también es un cociente de una tercera función. Entonces puedo decir que son dos funciones que se suman y una que es también cociente, o sea, que se divide entre otra. Entonces, ¿dónde va a ser continua la función? Bueno, de acuerdo a lo visto en los teoremas anteriores, si es continua en un número, o sea, voy a poder aplicar esta función compuesta va a ser continua en un número A si es continua cada una de ellas individualmente en ese número A. Entonces, básicamente, ¿qué tendría que hacer? Pues busco el dominio de cada una y donde se intersecten, ¿verdad? Los dominios, ahí va a ser continua. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de todas estas. La primera es una logarítmica, esta es una trigonométrica inversa y esta es una polinomial. Y a su vez todo esto forma una racional. Por lo tanto, va a ser continua en el dominio. ¿Y cómo calculo el dominio de esta? Pues en la intersección de ellas, ¿verdad? Bien, vamos con eso entonces. ¿Cómo lo calculo? Tengo la función. Muy bien, aquí está. Vamos a separarlas en tres funciones, ¿sí? Vamos a llamarle... Bueno, f ya no. Vamos a llamarle a esta g de x, h de x, w, f, g, h, y. Y vamos a llamarle k de x. K de x. ¿Ok? Entonces, vemos que g de x es igual a g de x más h de x sobre k de x. Entonces vamos a buscar los dominios de manera independiente. ¿Ok? Vamos a buscar los dominios de manera independiente. A ver, para g de x. G de x es igual al logaritmo natural de x. ¿Cuál es el dominio de la función logaritmo natural de x? De acuerdo a sus clases, bueno, a sus clases anteriores, la función logaritmo natural se veía así. ¿Ok? Pasaba en 0, pasaba en el punto 0,1. ¿De acuerdo? Entonces, esta función vemos que tiene como dominio, no toca el eje de las y, así que el dominio de g sería sin tocar de 0 hasta el infinito. ¿Ok? De 0
hasta el infinito. Ok, la que sigue. La que sigue, a ver, denme un segundo. Muy bien, la que sigue. h de x. h de x. Bien. h de x es la función tangente inversa de x. Ahora, ¿cómo se ve esa función tangente inversa? Les recomiendo que lo grafiquen, ¿sí? Que ustedes lo grafiquen. Recuerden que esto sale de la... Bueno, los que ya vieron los videos de trigonometría, esto sale de la circunferencia unitaria, ¿ok? Sale de la circunferencia unitaria. Entonces, la tangente se define a y entre x, ¿sí? A y entre x, que sería básicamente, o sea, hablando de la tangente, ¿ok? Vamos a ponerlo por acá. Voy a tomarme un segundo para que ustedes tengan una idea de lo que estoy hablando. Hablando de la circunferencia unitaria, la tangente es la coordenada y entre la coordenada x. Así se define la tangente de un ángulo. Tangente teta, por ejemplo, en la circunferencia unitaria. Entonces, la tangente el dominio más bien de la tangente son aquellos lugares donde la x es 0, ¿verdad? Donde la x es 0. Y donde la x es 0, cuando estamos en la parte de aquí arriba de la circunferencia unitaria, porque la coordenada de la x es 0, está sobre el eje y, y cuando está abajo, ¿sí? Es decir, es periódica la función, ¿ok? Es periódica la función donde no va a ser válida. ¿Por qué? ¿Por qué es periódica? Porque el ángulo o la t, que hablo en la clase de trigonometría, va a estar dando vueltas alrededor de la circunferencia unitaria, ¿sí? Va a estar dando vueltas alrededor de la circunferencia unitaria, así que cada vez que pase por el eje de las y, ahí no va a existir. ¿Por qué? Porque va a ser una división entre 0. Entonces vemos que es periódica la función tangente, ¿sí? Si graficamos la tangente, vamos a ver que va a ser periódica o no va a existir. Ojo, la tangente. Aquí lo estamos viendo, cada pi entre 2, ¿sí? En pi entre 2 no va a existir la función porque estaríamos acá, pi entre 2. Y también, aquí estamos en pi entre 2. Aquí estamos en pi y 3 medios de pi. ¿Ok? Entonces, en pi entre 2 y 3 medios de pi. Y así de manera continua, cada múltiplo de 2 básicamente podríamos decir que es pi entre 2 más pi, ¿no? O sea, si lo ponemos de manera estricta, sería n más pi entre 2, ¿sí? Donde n pertenece a los naturales. No, más bien porque también podría ser de este lado. Menos pi entre 2 pertenece a enteros positivos, ¿verdad? A los enteros. Sí, son números enteros. Z. Bien. Y en todo lo demás, pues sí existe la función. ¿Ok? De hecho, la función tendría esta forma. Sería periódica en cada intervalo, ¿verdad? Y esto se repite. Ahora, la función inversa
solamente la tomamos. De hecho, las funciones inversas trigonométricas solo se toman un cachito. En este caso, puedo tomar cualquiera, ¿verdad? Como función trigonométrica inversa. Sin embargo, la que se toma, ¿sí? La que se toma es pues la que contiene el cero, ¿no? La que contiene el cero es la que se toma. En este caso, pues se toma como función inversa esta de aquí, ¿ok? Y lo voy a graficar. Bueno, lo voy a graficar para ver para que ustedes vean cómo queda. Tendría que darles una clase extra de cómo se ven las funciones inversas con respecto a las normales de cualquier función. Pero básicamente una función inversa es simétrica con respecto al eje a una función que le llamamos y igual a x, ¿no? La función es simétrica con respecto a la función y igual a x. Ahorita voy a hacer la gráfica en GeoGebra para que les quede claro. Entonces, lo que es x se convierte en y, lo que son los valores de x se convierten en valores de la y. ¿A qué voy? Que el dominio de la tangente son todos los valores de x excepto los que tienen ese patrón, ¿verdad? Pero hablando solamente de este que se ve aquí, ¿cuál es el dominio de este cachito? Solamente de este cachito. El dominio de esta función y el rango, ¿sí? El dominio, pues vemos que es de menos pi, el dominio de, ¿cómo le llamamos? Bueno, es otra nueva. El dominio de la tangente de x va de menos pi entre 2 hasta pi entre 2, ¿ok? Ahora, su rango de la tangente de x, ¿cuál es el rango de esta función? El rango va pues desde menos infinito hasta más infinito, ¿ok? De menos infinito hasta más infinito. Ahora, la función inversa, aquí viene algo curioso, la función inversa, el dominio de la tangente inversa de x, se intercambia el dominio con el rango de la función original. Entonces básicamente el dominio de la tangente sería desde menos infinito hasta infinito, o sea, se intercambia el rango con el dominio, y el rango de la tangente inversa de x es igual, pues desde menos pi entre 2 hasta pi entre 2, ¿ok? Vamos a graficarlo para que vean cómo está bonito esto. Y todo es para llegar a decir que el dominio es desde menos infinito hasta infinito, o todos los reales de la función inversa, ¿ok? Pero bueno, espero que con esta explicación les haya quedado claro, pero si no, vamos a ver la gráfica y les invito a que vean los videos, ¿sí? De trigonometría para que les quede más claro. A ver, aquí está. Vamos a dibujar la tangente primero. Aquí está la tangente inversa. Tangente de x. Ahí está, veamos. Cada cuando se repite el patrón pi entre 2, que es 1.27. Vamos a graficar. X es igual a 1.27, ¿no? A pi entre 2. ¿Cuánto sería? De manera un poquito más precisa. Bueno, podemos poner así, como pi entre 2. X es igual a... ¿Dónde está pi? Aquí está. Pi entre 2. Ahí está, es asintótico, ¿no? Y también sería de menos pi entre 2, ¿verdad? X es igual a menos pi entre 2. Ahí está. Vean cómo es
asintóticas y se repite el patrón. X es igual, si le sumo a estos valores media vuelta, que sería pi, tendríamos entonces 3 medios de pi entre 2, ¿verdad? 3 pi entre 2. Ahí está. Lo mismo con la parte negativa y así sucesivamente, ¿verdad? Cada patrón se va repitiendo. Ahora, voy a tomar únicamente esta sección que está aquí. ¿Ok? Voy a tomar únicamente esta sección que está aquí. No lo ven, pero pues lo voy a tomar. Y voy a graficar, bueno, y igual a x. Quiero que vean cómo se ve la función y igual a x. Vamos a cambiar el color. El rojo. Ahí está. Y igual a x. Observen cómo se ve la función. Y voy a graficar la función inversa. Tangente inversa de x. Entonces observen cómo esta de aquí y esta de aquí son simétricas con respecto al eje de las... a este eje y igual a x. ¿Sí lo ven? Es simétrica. Entonces el dominio de esta función, bueno, de este cachito de función que es toda la tangente de x, o sea, el dominio de esta sección va de menos pi entre 2 hasta pi entre 2, ¿verdad? Y el rango vemos que es todo desde menos infinito hasta más infinito de esta sección, ¿de acuerdo? Ahora, si invertimos los papeles, ahora el dominio va a ser desde menos infinito hasta más infinito, que es lo azul que estamos viendo, y el rango, pues ahí lo vamos a graficar, pues el rango sería desde pi entre 2 hasta, vamos a cambiar el color vamos a ponerle un color verde. No, está muy feo. Ahí está, naranja. Y pues y igual a menos pi entre 2, ¿verdad? Menos pi entre 2. Y todo eso fue nada más para decir, pero ven que importante es entender cómo trabajan las funciones. Y todo eso voy a quitar voy a quitar todas las que estorban. Ahí está. Todo eso, ya medio mareé con las líneas naranjas. Todo eso fue para decir que el dominio de una función tangente inversa va de menos infinito hasta más infinito y el rango va de menos pi entre 2 hasta pi entre 2. Pero era necesario para que ustedes vieran de dónde viene todo el planteamiento, ¿verdad? Para que no solo les diga una cosa, sino para que ustedes entiendan todo lo que hay de trasfondo. Vean el video de trigonometría, les va a ayudar bastante. Bueno, a ver, ya que tenemos esto, regresamos a la original, ¿verdad? Aquí está. El dominio. El dominio de FG de H es desde menos infinito hasta más infinito, o sea, todos los reales. Básicamente ahorita la única restricción que tenemos es lo que nos está dando esta de aquí. Ahora vamos a ver qué restricción me impone la que está en el denominador, ¿verdad? Perdón, la que está en el denominador. Y en el denominador tenemos x cuadrada menos 1. Entonces, x cuadrada menos 1 sería la siguiente función. ¿Cómo le llamamos? K, ¿verdad? K de x es igual a x cuadrado menos 1. Esto es igual pues, a x más 1 y x menos 1. ¿Cuál es el dominio de esta? Perdón. ¿Y cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función son todos el dominio de K son todos los reales, ¿verdad? Desde menos infinito hasta más infinito. Ojo, solo que recuerden que K está dividiendo. Entonces, nada, tengo que buscar en qué valores K es igual a 0. ¿Verdad? Porque está dividiendo. Entonces, tengo que buscar en qué valores esto es igual a 0, ¿verdad?
Y es fácil de ver. En x igual a 1 y en x igual a menos 1, la función se hace 0. Ahí el denominador se me hace 0 de toda la función compuesta, ¿verdad? Ahora, bueno, por la intersección de las tres funciones, ¿cuál sería? Aquí vemos que es, de hecho, vamos a hacerlo. Está muy bonito, ¿no? La primera función, aquí está la recta numérica, es de 0 en adelante, ¿verdad? Vamos a hacerlo bonito. Aquí está. 0 en adelante. Vamos a ponerlo así. La segunda función era todos los reales, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Y la tercera función eran todos los reales, pero como esta está dividiendo, pues no es posible tomar, vamos a poner este color morado, no es posible tomar 1 y menos 1. Pues aquí menos 1 no lo tomo. Y tampoco el 1. ¿Verdad? ¿Y dónde se intersectan las tres funciones? Hablando de esto, de toda la función. ¿Cuál sería el dominio? ¿Cuál sería el dominio de f de x? Dominio de f. Pues donde se intersectan las tres. ¿Y dónde es eso? Ah, pues aquí lo estoy viendo. Sería de 0 hasta 1, sin tocarlo, hasta el más infinito. ¿Sí? Y regresamos a la pregunta original, que ya se me olvidó. No, no es cierto. ¿Dónde es continua la función? Pues esta función es continua en su dominio. Y su dominio es desde 0 hasta infinitos, excepto el 1. Ahí es continuo. Hay que contestarlo. Ojo, que hay que contestar la pregunta. Es continua. Respuesta. Es continua en el intervalo 0,1 unión 1, infinito. Y aquí es lo que estamos viendo que aquí que puso el autor, ¿no? De 0 a 1 y 1 hasta infinito. Entonces ven lo importante de muchas cosas que hemos estado estudiando. De hecho, desde la preparación del cálculo, lo que vimos, los temas iniciales. Para esto es, para poder resolver entender y resolver, en este caso, límites. Y ahorita que pasemos a derivadas, va a ser otra situación bastante interesante, ¿de acuerdo? Muy bien, ya vamos a terminar la clase de hoy. Así que, les voy a dejar una tarea. Ya vamos a terminar, sí. Les voy a dejar una tarea para que lo hagan ustedes de manera solita o solitos cada uno. Quiero que ustedes calculen el límite cuando x tiende a pi de el límite del seno de x entre 2 más coseno de x. ¿Ok? Quiero que calculen ustedes cuánto sería el límite. ¿Cuál sería la recomendación inicial? Pues averigüen si es continua la función en pi. ¿De acuerdo? Averigüen si es continua la función en pi. Bien, la respuesta a la que deben de llegar es 0, ¿ok? Calculen el dominio. Ya se los dije, calculen el dominio y chequen si es continua en pi, ¿ok?
Para finalizar, hay otra manera de combinar las funciones continuas para obtener una nueva función, ¿verdad? Y esas son las funciones compuestas, composición de funciones. ¿Les suena? Si f es continua en b y el límite de g de x cuando x tiende a es igual a b es continua, entonces el límite de la composición fg de x va a ser f de b. ¿Sí? En otras palabras, el límite de, pues ya combinando esto, el límite de f de g de compuesta con g de x cuando x tiende a es f del límite de g de x, que es lo que estamos viendo acá. Si son continuas, ¿ok? Más bien si f es continua, es la que me interesa. ¿Sí? Hay otra, ¿no? Si g es continua en x igual a y f es continua, aquí así, las dos son continuas, entonces la función compuesta, ¿qué creen? Va a ser continua en ese valor. Y el teorema de valor intermedio, pues lo vamos a dejar, esto también es muy interesante, pero lo vamos a dejar para la próxima clase. Así que la próxima clase va a ser la tercera y última parte de las leyes de los límites. Así que espero que se pongan cómodos para la próxima clase y pues voy a estar subiendo las tareas correspondientes. Sin más, nos vemos hasta el próximo video. Échenle ganas. Y en serio, cualquier duda que tengan, pregúntenme, muchachos. Pregúntenme, no se queden con las dudas. Vean los videos a tiempo, no se atrasen, por favor. Y bueno, aquí estamos para apoyarles en su educación. Échenle ganas, ¿de acuerdo? Nos vemos, cuídense mucho. Hasta la próxima.